Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Amenábar, soy decano de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo, pero ante todo soy chilena y hoy día tengo el agrado de presentar a José Korn, que es nuestro invitado de esta tarde. Voy a leer brevemente su currículum. José es diseñador gráfico de la Universidad de Chile de 1974. Se desempeñó como docente en la misma institución entre 1974 y 1980 y en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, en 1978. Fue director de la Escuela de Diseño de la Universidad del Pacífico desde 1991 hasta 1995, director nacional del área de diseño INACAP entre el 2001 y 2004 y director de la revista DG Diseño. Además, fue presidente del Colegio de Diseñadores Profesionales de Chile en los periodos 1986 y 1988 y 1990 y 1991. Vicepresidente de ICOGRADA en 1991 y 1993 y presidente del mismo organismo entre 1995 y 1997. Autor de los libros Diseño Latinoamericano, Competitividad, Producto y Mercado, editorial Durán San Martín el año 2008, Lenguaje del Diseño Gráfico, de editorial Mar Dulce, Montevideo 2012, y autor y coordinador del libro Diseño, Estado de Madurez y Desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, ediciones UTEM Santiago 2020, que es el resultado que nos convoca hoy. Y finalmente el lado oculto del diseño del año 2023, que está próximamente a ser lanzado. Para partir, quisiera leer una cita del periodista Luis Torres, quien hace la reseña del primer libro de José, Diseño Latinoamericano. En Chile y en general en América Latina existen muy pocos libros que hablen sobre el diseño que se produce en la región, de los problemas que tiene esta disciplina tan antigua como la humanidad misma, sin embargo tan excesivamente contemporánea en su reconocimiento académico y profesional, para obtener su consagración más definitiva de la enseñanza y formación intelectual, técnica y científica que ella demanda. Tal vez esto se debe a que los diseñadores no escriben, ellos proyectan, hacen representaciones visuales de lo que quiere decir, de lo que quieren crear, o sea, diseñar. Por eso, esta obra que hoy se presenta es original, fundante y necesaria, no solo para nuestro país, sino que para el conjunto de países que constituyen esta tan azarosamente llamada América Latina. Cierre comillas. Hoy José viene a contarnos acerca de su segundo libro, que ha sido fruto no solo de lo observado y experimentado a lo largo de su vida profesional, sino que también fruto de la cantidad de documentos revisados en su rol de par evaluador, tanto nacional como internacional. Su libro nos entrega una radiografía del día de hoy, en cuanto a lo que está pasando basado en la matriz que diseñó en América Latina. Otros autores como Gibbon Siepe y Silvia Fernández en Historia del Diseño en América Latina y el Caribe o el libro de Felipe Taborda, Latin American Graphic Design, abordan temas comunes latinos desde la imagen, en el caso de Taborda, o desde la industrialización y comunicación visual para la autonomía, en el caso de Bonsiepe y Fernández. El libro de José nos permite indagar en la madurez del diseño en Latinoamérica y el Caribe desde una mirada múltiple y algunas de ellas, la educación en diseño, constitución legal de empresas de diseño, organización gremial de los diseñadores, publicación de libros y revistas, conferencias de diseño, investigación en diseño, diseño como interés del Estado, por solo mencionar algunas. José, es un privilegio que puedas contarnos acerca de tu visión, del resultado de tu trabajo, de tu investigación y tantos años de cariño hacia nuestra tierra. Bienvenido, José, y el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Alejandra. Yo, primeramente, buenas tardes, tanto los que están presentes y aquellos que están online. Quisiera agradecer a Gloria Escribano y a Alejandra Amenábar, porque ellas son las culpables que esté aquí, ¿no? Bueno. Curiosamente, este proyecto partió en Madrid. Yo estaba en casa, por a mediados del año 2015, cuando recibo un correo de José María Ibáñez, que es un economista español, autor del libro La gestión de diseño en la empresa. Anoche estuvimos cenando con él, y me contaba que el libro está agotado, es un libro ya que tiene ya 20 años, y con mucha satisfacción me decía que en Estados Unidos el libro ha tenido más de 400 citas de gente que ha escrito sobre el tema y ha citado al libro. Me llegó un correo de él diciéndome que había una editorial española que estaba interesado en hacer un libro de diseño
y quería incorporar un capítulo sobre el estado de madurez y desarrollo del diseño en América Latina y el Caribe, y él me invitaba si yo podía hacerme cargo de ese capítulo. Debo reconocer que más intuitiva que racional, le dije, ok, hagámoslo, sin tener muy claro qué es lo que había que hacer, ni cómo podía trabajar este proyecto. Acepté el desafío. Yo tenía cierta bibliografía sobre el tema, Alejandra mencionó algunos libros. Dije, bueno, con ese material quizás se puede estructurar algo, pero en un momento de la reflexión sobre esto dije yo, bueno, pero sería bueno conectar a algunos amigos de América Latina y hacer algunas consultas un poco para ver y validar, digamos, si hay algo nuevo que decir. Y le di algunas directrices para empezar a armar, digamos, un equipo de trabajo que me diera el material para poder ejecutar el libro. Pasaron algunos meses y me llega un segundo correo de José María y me dice, José, lamentablemente la editorial, digamos, ha cancelado el proyecto, te agradezco, pero no hay libro. Bueno, ese fue un punto de inflexión importante, porque tenía dos opciones: o mandar un correo a los amigos que me habían colaborado, que había llegado bastante información, muy sorpresivamente me llamó la atención que había mucho interés en colaborar con esto, bueno, o hacer el libro, o emprender el desafío, digamos, de hacer el proyecto. Bueno, opté por lo último, sin tener claro si este libro podía llegar a feliz término, si efectivamente iba a encontrar una casa editora que lo publicara. Simplemente estaba la voluntad de hacer, y así partió entonces este proyecto. Que lleva el título, que esto lo decidió la editorial Diseño, Estado de Madurez y Desarrollo en América Latina y el Caribe. La editorial Ediciones Universitarias de la Tecnología Metropolitana es una universidad pública que tiene una editorial que se llama Ediciones UTEM. Mi intención era que participaran a lo menos todos los países más conocidos de América Latina y el Caribe, que son 18. Aquí me faltó Guatemala y Panamá. Además, de haber hecho gestiones, conseguí gente, pero no logré, digamos, que se entusiasmaran en colaborar con el proyecto. Por lo tanto, son 16 países. Lo que ahora me da bastante vergüenza, porque en Chile acaban de acabar los Panamericanos y son más de 78 países los de la región. O sea 16 no alcanza a ser ni un tercio de los países de América Latina y el Caribe. Bueno, pero eran los países más conocidos y los países con los cuales yo tenía contacto. Voy a levemente, de Argentina participó Ricardo Blanco. Lamentablemente él nos dejara el 2017, y ahí agradezco a su mujer, a Ana Scott, porque ella tomó el bastón del proyecto y lo terminó, a pesar de la situación que estaba viviendo. De Brasil, don Luis Emiliano Costa Avendaño. De Bolivia, Sergio Vega Camacho. Bueno, de Chile, en les habla. De Colombia, Rómulo Polo Flores. De Costa Rica, Luis Fernando Quiroz Valverde. De Cuba, Flor de Liza Hernández y Alejandro G. Hernández. De Ecuador, Rubén Velázquez Borges. El Salvador, Marto Valle Contreras, Carmen Campos Martínez. Honduras, Ileana Castillo Neuel. México, Óscar Salinas Flores. De Nicaragua, Rina Rodas Telles. De Paraguay, Víctor López Moreira Paredes. De Perú, María Isabel Musemán García y Candelaria del Moreno de las Casas. De Uruguay, Alejandro Dicán de Apocaje. Y de Venezuela, Humberto Valdivieso Blanco, Jaime Cruz Rodríguez Espada. Es importante tenerme un poquito porque aquí son personas, aquí no hubo un equipo de trabajo, no había financiamiento como para armar equipos de trabajo, por lo tanto son visiones personales de personas que seguramente se asesoraron, buscaron información, pero es una visión, es una fotografía del momento. Entonces este libro partió el 2015, y para ir desarrollando sus contenidos, bueno, aquí yo voy a mostrar algunos de los antecedentes que yo tenía en mi poder. El año 1995, en Nueva York, me invitaron a hacer una compilación de diseño gráfico chileno a nivel de práctica, o sea, solamente buscar empresas que mostraran sus trabajos, y el libro se llamó Lo mejor diseño gráfico de América Latina y el Caribe. Short Design Graphic para América Latina y Caribe, en inglés. Esto era de Punto Sur, de Diego Weisman, un argentino radicado en Nueva York. Luego estaba un libro de la ADG de San Pablo, que en el 2002 también me invitó a que le colaborara a hacer una compilación de trabajos de estudiantes, es decir, de profesionales, que se llamó Soy loco por ti, América.
En este caso hubo ya una intención, porque en el otro era simplemente muestras de proyectos, aunque a mí me tocó desarrollar el prólogo de ese libro. En ese tiempo yo era vicepresidente de Icograd y en esa calidad lo redacté. Este otro acá hubo un poco más de material porque le pedían a los autores que además escribieran algo sobre el proceso de diseño en cada país. Pero ahí había dos momentos para revisar. No cambia, ahí está. Y están estos dos libros que menciona Alejandra, que es el de Taborda, de América Latina, Graphic Design, y el de Bonsiepe y Filia Fernández, Historia del Diseño en América Latina y el Caribe. El primero es fundamentalmente práctico. Hay muchos países participando y se enfocó fundamentalmente en la práctica del diseño, con mucho logotipo, mucha marca, mucha imagen corporativa, mucho packaging. Práctica. El de Bonsiepe se mete más en el tema industrial, desarrolla la historia en cómo la industria entró lentamente a desarrollar estos países. Incluso curiosamente aparece que Chile, Brasil, Argentina fueron los países que se esa palabra que no la puedo decir, en América Latina. Ya en la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, la industria empezó a producir línea blanca, empezó a producir máquinas cosechadoras en la agricultura, en una cosa que es bastante interesante que yo no la tenía registrado. Bueno, preparé entonces una minuta para darle ciertas luces o bases a los participantes de cómo podíamos gestionar la información que se querría para generar esta investigación, que finalmente fue un libro, pero era una investigación primeramente. Y esto yo lo tomé de un libro de Guy Bonsiepe, Las 7 columnas del diseño, que se editó en México por la Universidad Autónoma Metropolitana en 1993. Y en este libro él define como indicadores generales básicos para evaluar la madurez del diseño estos 6 ítems: gestión de empresas privadas y públicas, política oficial por parte de los organismos públicos, enseñanza, investigación de diseño, divulgación, discurso de diseño. Esos son como los elementos iniciales y básicos y posteriormente hay un desglose de cada uno de estos ítems, que son los 13 ítems que yo seleccioné, y esta es un poco libre porque yo le cambié algunos conceptos a la presentación de Bonsiepe y le agregué un par de ítems que no estaban en la parte inicial de su trabajo. Entonces hay una primera parte que me interesaba que los participantes abordaran el tema de la educación del diseño, cuando partió, qué carrera, los tiempos de desarrollo. ¿En qué periodo se empezaron a constituir las primeras empresas de diseño legalmente constituidas, o sea, que pagan impuestos? Organización gremial de los diseñadores, cuando se generaron las primeras asociaciones, publicaciones de libros y revistas, conferencias de diseño, presencia del diseño en exposiciones bienales y concursos, universidades que imparten posgrado, magíster o maestría en diseño, investigación en diseño, presencia de diseño y diseñadores en medios de comunicación, diseño como interés del gobierno, creación de centros de diseño, desarrollo de programas nacionales de diseño y diseño como interés del Estado. Hago la diferencia en cuando hay intereses del gobierno, quedan en el gobierno, cambia el gobierno y cambia el interés que había por el diseño. En Chile pasó el año 68 con Hino de Frey. Frey trajo a Bonsiepe y armó un proyecto en INTE, que era un organismo de Corfo, para desarrollar mobiliario para la pequeña y mediana industria y para la vivienda social. Asumió el gobierno de Allende y continuó con el proyecto. Bueno, hasta el 73 vino el golpe y se acabó. Hasta ese momento llegó solamente Por eso que cuando son de gobierno son limitadas, porque el gobierno acaba y se acaba Cuando son del Estado son políticas públicas que permanecen y traspasan los gobiernos. Junto con eso, yo elaboré una matriz de doble entrada, donde en la columna vertical estaban los países que participaban del proyecto y en la columna horizontal estaban los 13 ítems que me interesaba que los participantes pudieran resumir en términos muy simples, fundamentalmente la fecha o la década en que se fue desarrollando primero la educación, después el tema de las oficinas legalmente constituidas, en fin, cada de los participantes tuvo que llenar esos casilleros con esa información.
Era una sábana bastante grande. Yo en un momento pensé que podía estar en el libro, pero no, era imposible. Ya tenía unas 3 o 4 capas porque era muy grande. Hay otro ejemplo. Algunos ponen más información, depende de cada país. Pero esa fue clave para lo que yo necesitaba para publicar esta información. Es para allá. Ahí está. Bueno, cuando me di cuenta de que armar esta planilla, que podía haber sido interesante, que estuviera toda la información escrita, donde estaban las fechas, qué universidades partieron, cuáles son las empresas de diseño, en fin. Pero me di cuenta que eso era una misión imposible. Por lo tanto, hice gráficos de las 13 ítems, que esto es lo que ustedes están viendo. Y por ejemplo, ahí podemos ver... Yo te paso la diapositiva. Tú dime cuándo te las paso y yo te las paso. Entonces, por ejemplo, vemos que en el... Estoy tapando ahí, ¿no? Sí. Claro. Vemos que en el caso de México, es que no veo la fecha. Ah, no, pero la veo acá. Ya en 1940, pero es que me pasé de la... No, es la anterior, retrocede, espérate. ¿En la abajo? Claro, la que sigue, la primera. Educación de diseño. Por ejemplo, Brasil, ya en 1951 tenía ya la primera escuela de diseño en la Universidad de Río de Janeiro. Esa escuela se formó con mucha influencia ulmiana, porque vinieron profesores. No me ven. Bueno, pero lo veo ahí, perfecto. Sí. Tú dime qué quieres que te muestre y yo paso el puntero. No, indicar, por ejemplo, en el caso de Brasil ya el año 1951, el caso de Argentina 1958, curiosamente en Argentina el diseño no se forma en Buenos Aires, sino que se forma en La Plata y Mendoza. Buenos Aires recién en la década del 80 se crea la carrera de diseño en la UBA. En México en 1959 y así sucesivamente, y por ejemplo en Honduras en 1995, o sea, la diferencia es bastante grande en relación a los inicios. En gestión de empresas, es decir, gestión de empresas de diseño legalmente constituida, la tendencia se va diluyendo, es de otra manera. Aquí México, el que lleva la delantera, en 1940 ya tenía oficinas de diseño, Cuba en 1950, básicamente agencias de publicidad. Aquí un poco se mezclaba la agencia de publicidad con la promoción, es decir, con las empresas de diseño. Uruguay en 1950 y más atrás El Salvador en 1990, Nicaragua en 1990 y Paraguay en 1990. No sé si la voy a explicar toda, porque la verdad es que lo que quiero explicar es que aquí está como la fotografía, digamos, de toda la situación que se produjo en el continente. Y ahora, estos gráficos fueron todos validados por los autores. O sea, yo una vez que hago los gráficos, se los envío a todos los participantes y les digo que lo revisen, lo chequeen, si hay algún error. Algunos hicieron algunas modificaciones, por lo tanto están visados por ellos. Hay algunos casos, por ejemplo en este nivel 3, que haya países que no aparecen, o sea, no han logrado formar hasta ahora organización gremial de los diseñadores, que en este caso son 3 países, no tiene caso que yo los mencione. Publicaciones prácticamente todos han desarrollado, unos antes, otros, ya en el caso de Argentina, ya en 1951, habían publicaciones en Brasil en 1959, los más recientes en Nicaragua el 2004 y Honduras el 2008. Con referencia a diseño, todos lo han desarrollado hasta ahora. Presencia del diseño en exposiciones bienales de concurso, solamente un par de países no lo tiene. Y se van repitiendo los países que están más desarrollados, Brasil, México. El caso de la impartición de magíster o maestría es más reciente. En México, en 1980, recién hay una primera maestría. Y recientemente en Honduras, el 2019, en el caso de Brasil, 1994, Chile, 1990. Investigación y diseño, prácticamente todos lo desarrollan, también con tiempos dispares. Presencia del diseño en medios de comunicación, prácticamente todos los países lo han logrado. Diseño de comités del gobierno, también algunos países ya lo han logrado, 2011 Ecuador, por ejemplo.
El caso de Chile tiene dos periodos, el 68, el 2000, como expliqué, con Frei Allende, y el 2007 con la presidenta Bachelet, que se hizo un gran evento que se llamó Impide Diseña, que logró convocar a más de 1000 empresarios para entregarles información sobre diseño. Vinieron especialistas de Brasil, de Nueva Zelanda, en fin, de Italia, de Brasil, de todos los países que han desarrollado actividades o programas nacional de diseño. Pero quedó ahí, se fue Bachelet y el programa quedó pendiente. Creación de centros de diseño, son poquitos países los que lo tienen, son 7. Desarrollo de programas nacionales de diseño, también son poquitos países que lo tienen. Diseño y Comunidad de Estado, hay un poco mayor. Chile, en el caso de 2017, en el caso de Chile se crea el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con apoyar actividades de diseño. Me habría gustado que dijera diseño en alguna parte, pero eso no lo logramos. Pero por lo menos hay un espacio donde el diseño puede participar. Finalmente, para terminar esta parte, aquí hay una síntesis de lo que está en los gráficos, donde todos esos casilleros blancos son aquellos ítems que los países no mencionaron como actividad desarrollada, y que eso nos da un último gráfico, donde uno puede ver que países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Cuba, Uruguay y Chile, podríamos decir que están en una etapa ya de desarrollo, de madurez del diseño, como nosotros nos gustaría que ocurriera. Porque los ítems que faltan no son relevantes. En este caso creo que en algunos casos son los centros de diseño, en otros casos son los planes nacionales de diseño. No nos pareció, porque eso lo conversé con Alejandra, que fuera un ítem muy importante como para que uno diga, no, como no tiene esto, no. Pensamos que con eso se logra el resultado, y los países que están más abajo están en vías de serlo. Bueno, aquí voy a mostrar brevemente el libro que está acá. Aquí se quedaron 2 ejemplares de este libro en la biblioteca. Sí, pero sí, no sé si quieres, pero están cerrados, están sellados. Bueno, este es el libro, este es el que recopiló toda la información. Ahora, no fue fácil encontrar un editor, pero finalmente lo logramos. Este es un fondo, le llamo fondo perdido, porque la editorial, como es estatal, tiene fondos para publicar el libro y no te cobra por ello. Tampoco ganas nada, o sea, no me pagan, ¿cómo se llama?, por venta, en absolutamente nada. Solamente me regalan 40 libros, porque fueron 400 ejemplares. 40 libros que yo le mandé a todos los participantes, uno de esos libros, y otros están por ahí, están acá, que llegaron 2, y mañana entrego otros 2 allá ¿cómo se llama?, en Barcelona. Las páginas interiores, aquí yo le hago un homenaje a Ricardo Blanco, que, como digo, falleció previo a entregar el producto. Brasil, este es como el estilo del libro, está el país, está el nombre y está el texto que cada participante desarrolló. Conclusiones. A ver, ustedes las están viendo ahí, pero yo las voy a leer. El principal objetivo de este proyecto era hacer un diagnóstico del estado de desarrollo del diseño en los diferentes países de la región, que permitiera evaluar las diferencias y producir una retroalimentación, tomando como modelo las acciones de los países que han alcanzado un mayor progreso y también de aquellos que están en vías de alcanzarlo. Eso yo creo que es el objetivo central, que se produzca algún tipo de sinergia y comunicación entre los países. Segundo, el diseño es una herramienta estratégica para las empresas. En este escenario el diseño es un valor integrado y juega un rol diferenciador de los productos y servicios y da mejoras oportunidades cuando se trata de competir tanto en los mercados nacionales como internacionales. Lo anterior adquiere especial relevancia en las empresas pequeñas y medianas, que se ven empujadas por no desaparecer a establecer estrategias de desarrollo que les permita crecer, aplicar diseño a sus productos y servicios y competir de igual a igual en un mundo con mercados sin fronteras y altamente competitivo. Acá hay un modelo que encontré con un libro que me envió José María, que es de España, los autores, que es un centro de diseño sueco. Elaboró hace algunos años un modelo que permite evaluar el conjunto de empresas quienes han alcanzado un mayor grado de madurez en lo referido a la aplicación de diseño. Para mí este es un tema pendiente, porque podría ser una segunda investigación donde ver hasta dónde las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas tienen el diseño como factor de innovación y desarrollo. Este modelo es conocido como Design Ladder, escalera de diseño, donde el nivel más bajo está aquellas empresas que no lo utilizan, y siendo un nivel superior aquellas que utilizan como una herramienta de innovación. En los peldaños intermedios están aquellas empresas que lo utilizan el diseño como styling y las que lo entienden solamente como proceso. Diseño rentable, 10 temas al debate, autora Genia Viladós
edición Indexbox, ahí está Barcelona, este es un libro que está acá en España. Este trabajo no tenía como objetivo centrarse en el tema empresa, que sin duda es parte fundamental en este proceso de desarrollo y madurez del diseño. O sea, la empresa es nuestra contraparte. O sea, nosotros, mejor lo digo después, porque si no ahí cambiamos el tema. Pero ahí vamos a conversar sobre este tema. Considerando todas las acciones que se describen en este libro, que desarrollan las diferentes instituciones y personas para lograr las mejoras, los estándares de conocimiento y aplicación del diseño en las empresas, pero es un tema de investigación en el futuro, aún no se ha hecho, que permita sacar conclusiones sobre el alcance de lo realizado. El diseño en Latinoamérica y el Caribe durante la última década ha ido experimentando poco a poco un cambio. Ha comenzado a ser considerado como una disciplina que aporta al crecimiento y desarrollo del sector productivo, más allá de una actividad solo académica y separada de la realidad económica productiva de los países. Se puede incluir entonces, en mayor o menor medida, que el diseño en Latinoamérica y el Caribe entre un estado de desarrollo para alcanzar un estado de madurez, lo que será en los próximos años de gran beneficio para todos los países, Estado, empresas, diseñadores, educadores, público en general y en definitiva todo el continente. Muchas gracias. Bueno, súper interesante, José. Bueno, nosotros ya hemos conversado bastante, pero creo que de manera como de concluir esta gran BID, ¿verdad?, que se ha organizado en esta versión 2023, donde sobre todo estamos abordando el diseño desde las universidades, desde la academia. Me gustaría que quizás nos pudieras comentar, José, de todas las conclusiones que nos señalaste recién, de estas 9 conclusiones, ¿cuál es la más relevante para ti o cuál considerarías que es la central? Un poco lo dije, yo creo que el intercambio y las relaciones en los países, y que es un tema que nos falta. Curiosamente, en la década del 80, 90, había numerosos eventos en América Latina, congresos, se intercambiaban profesionales. Yo recuerdo a Chile haber estado con gente de Colombia, con gente de Cuba, de Argentina, de Brasil, y esto se desarrollaba también en los mismos países y en toda la región. Había un organismo que se llama LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial, que hacía un bicongreso, y por lo menos en esa década yo asistía a uno en México, en Cuba, en Brasil, hubo en Colombia, hubo también uno en Chile, en Rosario, Argentina, y era un punto de encuentro de los diseñadores latinoamericanos. Sin ánimo de criticar a la organización, yo diría que, sin efecto, nos encontrábamos y nos juntábamos, pero faltaba el eslabón empresa. Habían como tres participantes que tenía como esquema de LADI, que debía participar un personaje de la empresa de diseño, o sea, diseñadores que trabajan en diseño. Era una de las personas que tenía que asistir como delegado, una persona delegada de la educación y una persona participante de alguna asociación de diseñadores. Esa era la tripartita. Y claro, yo en esa época participaba, no tenía claridad que tengo ahora, y yo creo que nos miramos el ombligo, porque nos girábamos entre nosotros mismos, pero dejábamos fuera al Estado, dejábamos fuera a la empresa con la cual nosotros trabajamos, que es fundamental, porque sin la empresa y no solamente empresa productiva de bienes de consumo, sino también la educación, también el diseñador tiene acciones, la información, no estaba. Y eso lentamente después se fue perdiendo. Hoy día, insisto, no quiero criticar a nadie, pero hoy día no existe. Está, incluso yo vi el logo por ahí en la información de acá, pero solamente es una marca, pero no está existiendo, no está desarrollando acciones y lentamente se fue diluyendo. Y curiosamente, ahora que está la globalización, donde hay más necesidad de comunicarse, de saber lo que está haciendo el otro, estamos con más escondidos en nuestras oficinas o en nuestras casas de estudio. Pero yo eso le doy una explicación, que lo he comentado creo que acá se lo comenté a Alejandra. ¿Cuál puede ser la razón de esto? Que no vemos con necesidad de juntarnos a dialogar como estamos aquí. Y yo le echo la culpa al Internet, porque hoy día los estudiantes, es decir, antes los estudiantes para conocer diseño argentino, tenía que traer a Ronald Shakespeare o a Guillermo González Ruiz. Si quería que mis alumnos conocieran el diseño brasileño, tenía que traer a Ronald Capas o al Popro Felipe Tabordo. De Colombia a Diego Díaz, Diego Mesa, que lamentablemente también nos dejó. En fin, hacíamos ese intercambio, porque no había información. Pero hoy día los alumnos apretan una tecla
y encuentran todo. O sea, incluso amigos profesores me dicen que hoy día es muy difícil saber si el diseño que está presentando el alumno lo hizo él o no, porque se mete ahora con esta cosa de la inteligencia artificial y encuentra millones de soluciones. Entonces yo creo que esa tecnología, a lo mejor, eso habría que discutirlo, puede ser la causa de por qué no nos parece relevante vernos cara a cara, como estamos acá. Eso. Súper, José, sin duda el tema, bueno, un tema que yo creo que probablemente va a dar mucho que hablar, el tema de la inteligencia artificial. Nosotros también ya estamos abordando. Yo en lo personal pienso que la inteligencia artificial va a llegar sí o sí, que más que irle en contra o no aceptarlo, hay que tratar de ver cómo incorporarlo como docente, ¿verdad?, en las clases, en fin, entre todo. Yo creo que el problema va a ser más bien no el que no la ocupe, sino el que no sepa ocuparla. Yo creo que al final ahí es un temazo, sin duda. Pero sí comparto contigo plenamente el tema de mirarse a la cara, de poder conversar, de que hay un tema de generar como lazos más allá, ¿verdad?, de solamente la información que está o en las redes o en internet, y eso sin duda son instancias que se generan, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad?, que tener este espacio de conversación en que la gente te pueda hacer preguntas, que te puedan conocer o que podamos intercambiar visiones. Mencionaste varios elementos o características que deberían cumplir los países en torno al diseño para poder establecer su madurez o grado de desarrollo de él. Pienso que varias de ellas están asociadas al rol que debemos tener también las universidades, otras al Estado y otras a la industria. Y tengo varias preguntas que apuntan en una misma dirección. ¿Debería haber un equilibrio entre estas tres instancias, la famosa triple hélice, academia, industria, Estado, o no es necesario este equilibrio? ¿O debería haber más gremios profesionales? Mencionaste algo por ahí de la LADI, o gremios industriales. ¿Qué es lo que falta? ¿O cuál es tu visión respecto de si alguna de estas tres ejes, ¿verdad?, debería potenciarse más, o si efectivamente debería haber un equilibrio, si debería haber realmente mayor interacción entre ellas? ¿Qué es lo que piensas al respecto? Yo creo que tiene que haber un equilibrio, porque si pienso en el Estado, el desarrollo de políticas públicas de apoyo a la pequeña y mediana empresa es fundamental. A veces las pequeñas y medianas empresas no tienen capital para investigar o para desarrollar, digamos, nuevas ideas, nuevos productos, y con políticas públicas algunos países las han desarrollado, le pueden dar herramientas económicas para que o ponerle, digamos, una persona para capacitación, por ejemplo. Por tanto, yo creo que el Estado juega un rol fundamental en esta trilogía. La educación, de todas maneras, yo creo que la educación tiene un gran, porque están formando diseñadores, y si esos diseñadores los lanzo a la calle ante un mercado que está no muy abierto, no se entiende mucho lo que hace el diseñador, y eso todavía nos pasa, y lo muestra acá, digamos. En Chile el ministerio se llama Arte, Cultura y Patrimonio. Ministerio de las Culturas, las Artes. Eso. No está a pesar de que hay actividades de diseño dentro de eso, pero no está la para diseño. Y eso significa porque la persona que creó el ministerio no lo pensó, no lo tiene en su cabeza. Y nosotros como diseñadores chilenos no hemos tenido tampoco la fuerza como gremio para exigir que eso cambie y agreguen la palabra diseño. Entonces, yo creo que ese es un factor que nos toca a todos. Y eso nos indica que también nos falta un discurso de diseño, o sea, porque tampoco nadie ha hecho nada, y yo me siento también parte de eso. O sea, yo podía haber escrito al ministerio, haber tratado de haber hecho una gestión para que eso pasara, pero tampoco lo hice. Y el gremio tampoco tiene fuerza como para colegios de diseñadores o Chile Diseño, que es la otra institución que existe en Chile que agrupa a las empresas, vayan y cambien esa realidad. Por lo tanto, y creo que las universidades que tienen una estructura, tienen equipo administrativo, tienen toda una cosa, de repente tienen un poco más de presupuesto, yo creo que juegan también un rol muy importante en lograr que el diseño se institucionalice dentro de la sociedad y el mercado. ¿Y cuál era la otra? Esas tres, claro, ¿sí? Bueno, yo la verdad que tengo hartas preguntas preparadas, pero no quiero acaparar el micrófono ni mucho menos. No sé, primero antes de seguir, preguntar si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta a José. También estoy con un compromiso de terminar a la hora. Así que... Hay un tema que me gustaría, que tú lo tenías en la pregunta y decidimos no hacerla, pero me parece interesante, que es el tema de la identidad del diseño latinoamericano.
Esa es una problemática que en esa época que nos juntábamos, en los 80 y el 90, era un tema central de las conferencias. El tema de cómo mantenemos y que no se pierda la identidad del diseño latinoamericano. Y yo tengo una visión particular y lo voy a tratar de demostrar. Guy Monsiepe en uno de sus libros dice que los japoneses no están interesados en sus productos que vaya la identidad de sus países en la medida que se vendan. Si vendo autos, vendo línea blanca, lo que sea, ¿para qué? Si lo estoy vendiendo igual. Eso dice Monsiepe. Los hermanos Campana dicen lo contrario. Son dos diseñadores muy talentosos brasileños. Ellos dicen, mira, hoy día hay una gran oportunidad para el diseño local que lleve identidad de los países, porque Europa está cansada de lo mismo. O sea, el diseño alemán, el diseño francés, es decir, son muy parecidos en términos de forma de cómo se implementa. Sin embargo, el diseño latinoamericano, que le puede entregar algunos elementos formales o de color distinto, puede ser muy atractivo para un mercado nuevo como es el europeo. Por lo tanto, ellos abogan porque esto se incorpore al producto artesanal, por ejemplo, hacer vínculo entre los profesionales y la artesanía, y creo que se hace en algunos momentos eso en algunos países. Yo tuve una vez una oportunidad, cuando estaba en Nicograda, nos invitaron a Corea para poder desarrollar una reunión de Nicograda, pero nos cobraron un trabajo, no era gratis. A mí me pidieron que yo preparara un material y que llevara mucho material sobre imágenes del diseño profesional en Chile y del diseño de la educación en Chile. Me fui con una batería de 400 diapositivas, en ese tiempo todavía no estaba el Data Show, y me llevé esa cantidad de diapositivas a Corea, y en un momento me dicen que está armado ya una cita, me llevan en un auto, entro a un edificio, una oficina de diseño, una gran sala de reuniones, había una cámara televisiva parecida a la que está allá al fondo, 2 fotógrafos, como esta cosa donde se ponía la diapositiva, y bueno, yo tenía un traductor y me dice, ya José, ¿quieren ver las imágenes? Pero quieren que yo, no, quieren ver imágenes, no expliques nada, porque quieren ver imágenes nomás. Bueno, así que no sé cuánto tiempo me habré demorado en mostrar imágenes. Ellos hablaban entre sí, yo estaba un poco molesto porque quería saber qué es lo que decían, digamos. Pero bueno, terminé de exponer y uno de ellos toma la palabra y hace una intervención como haciendo una síntesis. Y me traduce el traductor y me dice, mira José, si es muy simple, ellos están tratando de captar la identidad del diseño latinoamericano y lo han visto aquí. Lo han visto con los trabajos que tú trajiste. Ahora, yo busqué trabajos no pensando en eso, simplemente los que me pude conseguir con las empresas, los que yo tenía, los que yo había fotografiado en la Universidad de Chile cuando hice clase y ahora en la otra universidad en que estaba, y me dijeron, y vieron cosas muy notorias en el manejo de la tipografía y en el manejo del color. Para ellos los envases aquí en Corea son todos colores pasteles. Y se han dado cuenta que si quieren entrar al mercado latinoamericano, ellos ven Latinoamérica como nosotros vemos África. Uno dice África, y en Francia hay un montón de países. Por lo tanto, no nos cuestionamos, porque ellos dicen América Latina, Chile, Uruguay, les da lo mismo. Entonces, se dieron cuenta de que aquí había un manejo distinto a la tipografía y al color como se manejaban en los productos. Y eso es identidad. O sea, por lo tanto, yo siempre he dicho, la identidad no hay que buscarla, está, la tenemos si somos latinos. O sea, si yo hago algo es porque me sale de aquí. Yo no tengo formación europea, por lo tanto, es lo que yo tengo. Por lo tanto, no hay que inventarla, no hay que fabricarla, simplemente hay que difundirla. Y eso es lo que dice Lucho Torres cuando me prologa ese libro donde hay pocas publicaciones de diseño latinoamericano. Uno va a Europa, hay en las librerías está lleno de libros de diseño de todos los países, lo mismo en Estados Unidos, pero en América Latina hay, pero no suficiente y no circula. En Argentina yo creo que hay bastante, pero no llega a Chile, y así sucesivamente. Y eso es lo que nos falta, difusión de lo que hacemos. Y les cuento un último detalle. En uno de los congresos de Aladi, me acuerdo como que es hoy día en México, cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, y se empieza a producir, digamos, la importación de productos de estas empresas transnacionales, una niña mexicana toma el micrófono y llorando reclama porque esto que está pasando nos va a hacer perder la identidad. Nos vamos a invadir de productos con identidad ajena y se va a perder la identidad mexicana. Bueno, en ese tiempo yo tenía este conocimiento para haberle dicho, no, ojo, eso no se ha perdido, está ahí. Es cosa que tú lo tomes y lo desarrolles.
Pero esa era la realidad que se manejaba en esa época con el tema de la identidad. Increíble, José. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere hacerle alguna pregunta a José? Bueno, el libro es un trabajo exhaustivo, estamos repartiendo ahí, he pasado 2 ejemplares para que pudieran verlo porque es realmente un trabajo de investigación muy exhaustivo. Quería un poco preguntarte en estas reflexiones, ¿no? En todo este background que tú tienes y en todo este recorrido sobre Latinoamérica, un poco a raíz de todas las conversaciones que tuvimos en estos 3 días, ¿qué ofrece hoy el diseño? ¿Qué tenemos que buscar en el diseño? Y tenemos tantos estudiantes hoy aquí, ¿cuál sería la mirada hacia donde tendrían que acercarse en estos países, ¿no? Que decimos hay una identidad común, pero son muy distintos, somos muy distintos también. Mira, es una pregunta difícil, pero lo que yo he visto, que está muy en boga el desarrollo de los emprendimientos, donde pequeñas empresas que hacen productos no masivos, se están preocupando por el tema, piden una marca. O sea, yo conocí una empresa que se dedicaba exclusivamente, y eso tenía apoyo de Cercotec. En el caso de Chile es un organismo técnico que apoya a la pequeña y mediana empresa con financiamiento, y por lo tanto ellas tenían que postular, se ganaban un subsidio y con eso podían desarrollar mínimamente su imagen corporativa. Y hay personas que tienen un kiosquito, que venden productos en la feria. Entonces yo diría que hay grandes empresas en todos los países que van a seguir desarrollando y van a seguir haciendo lo que han hecho siempre: imagen corporativa, packaging, señalética de hospitales, señalética de cementerios incluso, y eso está bien, y yo creo que es bueno que se siga ocurriendo y que son los modelos que los alumnos pueden seguir. Pero hay una franja que está en un estadio inicial, que está desarrollando productos y a veces necesita, digamos, difundirlo para poder mantenerse y no sucumbir. Y eso yo creo que no está ocurriendo solo en Chile, yo lo he visto también en otros países. Yo creo que el concepto de emprendimiento está muy en boga y creo que es un camino. Y los alumnos, a veces las universidades han hecho proyectos con estos pequeños emprendedores, de que los trabajen con ellos y hagan una experiencia de vincular su trabajo académico con una realidad concreta, que se enfrente a la realidad de ese pequeño artesano, cómo enfrenta el problema. Yo sé que algunos docentes son críticos de eso, y me lo han dicho. Lo que pasa, José, es que tú le estás dando gratis el diseño a ese emprendedor, y el diseño tiene un costo. Y yo le digo, de acuerdo, pero ese emprendedor es una vez que yo le hago eso, y él va a entender el valor del diseño. Y yo incluso le entrego un presupuesto: mira, lo que te hicimos, esto es lo que vale. Si tú más adelante lo requieres, vas a tener que pagar. Entonces, en el fondo es una educación, que es un granito de arena que uno va haciendo. Por lo tanto, yo creo que el futuro del diseño y de los alumnos, yo creo que está en buscar ese tipo de nicho, y también en el autogestión, o sea, el autodiseño que ellos mismos pueden desarrollar. El alumno que es diseñador industrial, digamos, él puede pensar en sus propios productos, o él asociarse con un industrial artesano y ver cómo ese producto artesanal, como que hace en Chile con el mimbre. En Bimbre se han hecho algunas experiencias con la escuela, el DOC creo que hizo una vez una experiencia, en que conectaron a los alumnos de diseño industrial del DOC, que es una institución de la Universidad Católica, y trabajaron con los mimbreros de Chimbarongo. Y por supuesto que, es decir, normalmente los artesanos se copian entre ellos, o sea, alguien hace algo nuevo, al otro día están todos iguales. Por ejemplo, en el caso de Chile, hicieron un monito FIU que se llama, que es el monito que le entregaban a las delegaciones de los Juegos Panamericanos, en unos artesanos que están en Pomaire, hicieron el FIU en greda y lo pintaron. Y ese hoy día es el bestseller porque todos quieren tener un FIU en greda. Entonces, de repente, hay oportunidades y al alumno hay que darle herramientas para que sea autogestor de su propio proyecto. Para el industrial es más fácil, quizás para el gráfico es más difícil, porque la gráfica, generar algún proyecto que pueda ser beneficioso es más difícil. Pero sí asociarse, digamos, con empresas y ayudarlas a crecer, y crecen juntos. Eso es lo que yo veo como a futuro, y creo que la inteligencia artificial no sé si nos favorecer, porque se presta para como digo, hay un profesor mío, amigo, que está desesperado, me dijo, porque
¿Cómo sé lo que me trae que lo hizo él o no? Digamos, o sea, entonces, bueno, ahí hay que trabajar con los alumnos y pedirle briefing, pedirle fundamentos de mercado, cómo tú crees que esto efectivamente va a cumplir una función, va a beneficiar al usuario. Entonces, darles otros elementos de requerimientos para que no solamente sea lo creativo y ahí está, digamos, sino que cómo eso se inserta en toda la sociedad. Sí, una consulta que creo que es interesante es muchos países latinoamericanos y también en el caso español han tenido experiencias cuando en el ámbito estatal o en la administración pública se han implementado políticas de diseño. En el caso de Chile es uno de ellos, en Brasil se ha hecho lo mismo. Pero claro, el tema es que cuando se involucra la educación y desde qué perspectiva se involucra la educación. Aquí en España, por ejemplo, tuvimos hasta el 2007, 2008, tuvimos el DDI que desapareció, que era una institución que supuestamente tenía que apoyar al diseño en términos generales, el diseño industrial, el diseño en general, para poder generar fuentes de recursos, fuentes de trabajo. Todavía el diseño no se entiende, como lo dice José, como una prioridad en las políticas de implementación de investigación y de desarrollo. O sea, el diseño no ha entrado, digamos, en las cámaras de comercio, no ha entrado en las cámaras de empresarios. Todavía la industria no reconoce el diseño como una herramienta en sí, sino lo sigue entendiendo como un ornamento. Y en el caso de la experiencia latinoamericana, que tú has tenido a bien de haber asesorado, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a eso, a esa comprensión? Y después, desde el punto de vista educativo, en la gestión de la educación, del diseño a la empresa o el diseño a la industria, la mayoría de las escuelas, como en el caso de España, el diseño lo tienen insertado dentro de escuelas de arte. Sigue siendo el diseño una disciplina muy emparentada con el arte y no como es en los países anglosajones, que es realmente enfocado hacia la empresa o la economía. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese caso, en el asesoramiento dentro de una entidad estatal? La verdad que no muy buena. Yo comenté lo del 2007, donde Cercotec y Corfo, que son los organismos que desarrollan y fomentan, digamos, la producción, no sé quién les informó o cómo armaron el proyecto, en el sentido que armaron un gran evento para atraer a más de 1000 pequeños empresarios y hablar con los temas de diseño. Se hizo una gran exposición de algunos empresarios, trajeron sus productos, trajeron, digamos, al Centro Promotor Diseño de México. Mi respeto, sé que hay algún mexicano, pero no era el centro que yo habría traído como ejemplo, porque no es un centro de diseño, es un centro promotor, que promueve el producto ya diseñado y lo mete en los mercados internacionales. Pero bueno, ahora, ¿por qué yo lo planteo así? Porque a mí me nombraron que gerenciar ese proyecto. Yo trabajaba en INACAP. INACAP es un organismo público que antes de la dictadura era estatal, y por lo tanto tiene vínculo, y era y cuando termina, o sea, cuando viene la dictadura, INACAP pasa a poder de la Confederación y Producción del Comercio, que son los empresarios, que son los dueños de INACAP. Entonces, como era del Estado, INACAP tiene una pata en Corfo y en Cercotec. Entonces, esta gente se acercó a INACAP y le pidieron al rector que le ayudáramos, digamos, a hacer este evento. Y recuerdo que me llamó a una reunión y me dice, mira, queremos que participen usted y la Católica. Con que esté la Católica y estén ustedes es suficiente para organizar este trabajo. Mi visión democrática me traiciona y yo abrí la cosa a todo el mundo. Le dije, no, pues aquí hay muchas escuelas, hay un colegio, hay una asociación de diseño profesional, el CUID, hay empresas. Yo creo que ahí irían todos involucrados. Además de la Católica, hay INACAP. Bueno, ya perfecto, si tú lo dices no hay problema, cuestión de poner los logos y se hace. Bueno, el evento fue muy exitoso, hubo difusión en prensa, a mí me entrevistaron en la radio, en fin, fantástico. La gente se fue porque se trajeron gente especialista de centro de diseño de Corea,
porque había, digamos, un presupuesto para hacerlo. Entonces, se trabajó gente del Centro de Diseño de Corea, de Nueva Zelanda, de Brasil, el Centro de Diseño ahí creo que estuvo el SEBRAE, de Portugal, de Italia, de Argentina, el Centro Metropolitano de Diseño, y otro que se puede, y México, el Centro Motor de Diseño. Entonces, toda esta gente le habló a los empresarios de cómo ellos hacen y cómo apoyan a los pequeños y medianos empresarios con el tema de diseño. Entonces, se generó ahí, digamos, una corriente de opinión muy positiva y se empezó a hablar de que había que crear un centro de diseño que pudiera aglutinar toda esta información y poderla impartir a los pequeños, medianos empresarios. Y ese fue el error mío, porque se armó un saco de gato entre todos los que estaban participando. No quiero entrar en detalle, pero fue muy penoso lo que ocurrió, y esa información llegó a Corfo y dijo, bueno, los diseñadores si no están unidos aquí no se puede hacer nada, digamos. Y por lo tanto ahí quedó el proyecto, por una falta de comprensión y por una falta de entender al otro, digamos, de ver cómo podemos trabajar juntos. No pudimos trabajar juntos. Y yo tuve experiencias que no las voy a nombrar acá, pero muy desagradables con instituciones que yo creía que eran amigas mías y que no aportaban porque estaba INACAP. INACAP en un IP, eso no es una universidad, es un IP. Y eso les provocaba ruido a las universidades. Entonces, de repente nosotros mismos nos ponemos trabas. Pero yo creo que ese camino está abierto. Yo diría que, ahora, Alejandra tiene también información sobre eso. Ella, junto con la Católica, hace la Bienal de Diseño, ahora está luchando porque no va a ser fácil. Pero las bienales son fundamentales porque abren el diseño al público. Se hace en la estación Mapocho, pueden ir los colegios, van los empresarios, hay mucha difusión. Entonces todo eso va a ayudar a que efectivamente el diseño en Chile logre, digamos, que más que madurez, un conocimiento real de lo que hacemos los diseñadores. Eso es lo que yo te podría agregar frente a tu pregunta. Hay una cosa que es importante que respecto al que hablaste, se habló sobre el tema y el temor. El problema que, por ejemplo, pasa en el diseño de los alumnos, los estudiantes de diseño, que al final salen de la carrera desorientados porque no saben qué hacer. Si son convertirse, como dijiste tú, en makers, que son los diseñadores que tienen su impresora 3D, hacen su propio desarrollo, su propio producto, lo promocionan en Instagram, en TikTok, en fin. O sea, tenemos muchos medios hoy en día como para promocionar productos de diseño. Y después está el gráfico, que lo que trata es de salir y sobresalir, trabajar en algún estudio si puede, o si no abrir su propia carrera de una manera totalmente personal. El diseñador, digamos, por lo general es trabaja consigo mismo. O sea, es muy difícil de tener un corporativismo. La prueba está que todas las asociaciones fracasan tarde o temprano. Digamos, el asociacionismo en diseño parece que no funciona porque los egos son muy fuertes. Entonces, hoy en día el tema de hablar de inteligencia artificial como un riesgo, en cierta manera es muy sesgado, porque hoy en día la inteligencia artificial lo que va a hacer es generar mayores oportunidades si se saben aprovechar y se saben difundir. La educación, lamentablemente, la educación reglada, las escuelas de diseño o las universidades todavía no se han dado cuenta lo que está sucediendo ni en Instagram, ni en TikTok, ni en las redes sociales. O sea, creen y entienden que todavía tiene que haber una pared entre el empresario y el diseñador. Y cuando realmente lo que se van a generar van a ser microindustrias y no grandes industrias. El diseño va a ser el fomento de las grandes, no las grandes industrias, sino las pequeñas industrias o los pequeños laboratorios, o van a permitir asociarse, como ya en trabajar en hubs o con grupos en conjunto. Y la inteligencia artificial no es tan sencilla. Te hablo un caso personal. Para poder diseñar una botella en inteligencia artificial generé más de 600 imágenes y al final tuve que hacer un 3D. O sea, lo que puede servir la inteligencia artificial es para acortar los caminos y volver a presentar esas ideas al cliente, que el cliente entienda que la inteligencia artificial tiene que trabajar a favor del diseñador y no en contra. Y las escuelas de diseño tienen que generar también la oportunidad para que los diseñadores generen sus propias ideas de negocio. Esa es una opinión. Sí, yo me voy a tomar la libertad de opinar un poco ahí también desde la vereda de las universidades. La verdad que
estoy de acuerdo contigo en algunos temas, discrepo absolutamente en que, por lo menos, la universidad donde yo trabajo y que represento, y sé que muchísimas de las que hemos estado conversando acá también en el encuentro, tengamos una pared entre la empresa y los estudiantes. Yo creo que más bien todo lo contrario. Por lo menos nosotros tenemos un programa que ayer me tocó exponerlo acá brevemente, que se llama Programa Red, que las siglas significan Relación, Entorno, Diseño, y básicamente lo que hace es acercar a los estudiantes con organizaciones públicas y privadas, a lo menos, porque los alumnos entran a este programa obligatoriamente porque es parte del plan de estudio, y a lo menos tienen que tener 6 instancias de conexión. Pueden tener más, por supuesto, pero mínimo tienen que tener 6. Y eso implica que trabajan directamente con la industria, que se relacionan directamente con o un gerente o un alcalde, en fin, o un diputado en algunos casos, pequeñas, grandes empresas. Y yo creo que no somos la única, o sea, yo creo que hay varias universidades que ya comprendimos que eso es más que necesario, así que comparto plenamente contigo esa visión, pero sí hacer la aclaración de que estamos trabajando en eso desde hace ya bastante tiempo y los resultados son súper interesantes porque efectivamente hay algo de lo que mencionaba José, que se establece, ¿verdad?, como evangelizar a la industria y también a organizaciones públicas, y el Estado y las organizaciones públicas y las ONG, etcétera, también necesitan comprender mayormente lo que hacemos y cuál es realmente el alcance del diseño. Así que pienso que desde ahí sigue habiendo constantes desafíos pero lo estamos haciendo. Yo creo que estamos conscientes al menos de aquello. Y de la inteligencia artificial, yo creo que bueno, eso da para mucho, pero solo decirles a todos, nosotros en la universidad al menos hemos estudiado bastante el tema, y hoy día la inteligencia artificial, el otro día había un experto que nos hablaba a todos los decanos en la universidad, y hay que comprender que está como en un estado de preadolescente. El tema es que avanza a pasos pero agigantados, o sea, de aquí a un año ya va a ser adolescente y después, entonces la verdad que la velocidad que tiene, hoy día probablemente todo lo que tú pudiste intercambiar haciendo tus modelos para el diseño de la botella, próximamente no te vas a demorar nada. Basta ver con la generación de imágenes, o sea, hace 3 años atrás la generación de imágenes de la inteligencia artificial era totalmente, no sé, tiesa, sin ningún tipo como de realidad ni determinaciones. Hoy día tú le pones una generación de imagen de persona y son prácticamente iguales a la realidad, digamos. Así que bueno, en fin, eso da un tema para muchísimo. Yo no sé si hay más preguntas para José. Estamos como ya en tiempo, a pesar de que sí, estamos 10 minutos pasados del tiempo. Pero no sé si alguien más o José, ¿quieres hacer un cierre tú, me imagino? Sí, mira, yo siento que nos faltan proyectos en América Latina. Este proyecto es interesantísimo. No digo que no, pero es España que nos convoca. En América Latina no hay alguien que haga un proyecto que convoque a América Latina y convoque a España, si lo queremos ver de manera iberoamericana. Este proyecto que yo desarrollé y el otro que está en proceso, que es el lado oculto del diseño, cuando tú los invitas y tienes un proyecto, la gente responde. Y responde bien. Yo creo que este trabajo tomó 5 años y creo que hay un resultado y la gente responde. Pero no hay más proyectos. Yo creo que eso es lo que nos falta para que nos podamos unir. En la mañana conversaba con un profesor de Colombia y le contaba una experiencia que se hacía, digamos, en medida porque yo trabajaba como docente, en buscar un proyecto local, chileno, y incorporar una escuela, en este caso fue con Colombia, que buscaron un producto colombiano y se intercambiaron los briefs. Entonces el alumno de Chile trabaja con un producto colombiano, el café colombiano, por ejemplo, y los alumnos de Colombia trabajaban con un producto propio chileno, el vino. Y eso tenía 2 objetivos: que el alumno se enfrentara a un mercado internacional, tuviera que averiguar un poco más cómo ese producto que hace Colombia lo puedo yo distribuir en otros mercados, y viceversa. Y también provocar la conexión entre estudiantes, se intercambian correo electrónico, empieza a generar amistad. Y el día de mañana, cuando sean profesionales, si tienen esa relación,
les va a ser útil en el trabajo profesional. Sí, una de las cosas que yo me siento afortunado es que tengo una red de gente en toda América Latina. O sea, si algún día, bueno, salvo estos más de 30 países que existen y que yo no tengo ningún contacto con ellos, que puede ser Jamaica, las Bahamas, las Guyanas, no tengo idea quiénes son los que trabajan allí. Pero por lo menos de los países más conocidos del Caribe y de América Latina están los contactos, digamos. Y me conecto con ellos permanentemente. Ahora, si eso lo tuvieran los alumnos antes de egresar, tuvieran una red de gente, no solo en Chile, o sea, no solo en América Latina, también con Europa. Hoy día las empresas están trabajando para el mundo. O sea, hoy día el diseñador no se forma para trabajar en su país, se forma para trabajar con el mundo. Pero si no tiene contactos que le ayuden a buscar información, le va a ser muy difícil. Aunque tiene el Internet, con Internet y todo eso también lo tiene, ¿no? Pero el contacto de tú a tú, yo creo que eso no tiene comparación. Es mucho más práctico que una cosa tan fría como el Internet. Entonces yo diría que deberíamos pensar en cómo desarrollar proyectos, no necesariamente muy ambiciosos, pero que nos una y que haga la necesidad de juntarnos. Alguien decía ayer, ¿por qué las maestrías y los doctorados son solamente en Europa y no lo hay en América Latina? ¿Por qué las universidades de América Latina no se juntan y en conjunto hacen un doctorado para los propios alumnos y de los alumnos internacionales que también? Entonces yo creo que ahí nos falta mucho que hacer. Y este evento ojalá no termine. O sea esta cuestión, lo que te hacen, yo creo que es una oportunidad de juntarnos. Yo le decía, hay un futbolista chileno que es Chupete Suazo, que se retiró del fútbol hace muchos años y volvió a jugar a los 42 años por un club de segunda división. Y lo hace re bien, hace más goles que cuando estaba joven. Entonces a mí esta venida para acá era eso también. Yo me alejé del diseño ya hace más de 10 años, bueno, fuera de los libros, pero venir a enfrentar una audiencia era para mí, hacía más de 10 años que no lo hacía. Entonces era como volver a entrar al ruedo. Y me sentía tan nervioso como la primera vez que di una conferencia. Y eso es mérito de ustedes que me invitaron. O sea, me obligaron, digamos, a enfrentar un público, a preparar una presentación, y le agradezco mucho por eso, porque me vuelve a meter en el ruedo, que yo lo pensaba dejar para dedicarme a Ana María, a mis hijos, a los nietos y a los amigos, digamos, pero parece que no voy a poder hacerlo tan... parece que no, ¿te fijas? Eso sería un Gracias. Espera, cojo el micrófono, Perdonar que nos hemos quedado sin micrófono. He fundido todos los medios aquí de la BID. Pues muchas gracias, José, muchas gracias, Alejandra. Estamos en el cierre, entonces yo llamo aquí conmigo a Roberta, la cámara, así, que nos vean.